Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas tardes para todos. Dios les bendiga. María Eugenia, abuelita Nancy, Dios les bendiga. Sammy, Carlitos, Dios te bendiga. Mi hermana Clemencia. Lorena, ¿cómo están? Todos, Dios los bendiga grandemente. Bueno, vamos a orar y vamos a entrar en la palabra de Dios a terminar este tema que hemos venido hablando sobre la bendición, sobre la herencia espiritual y sobre la paternidad espiritual, ¿vale? Vamos a terminar el día de hoy mirando precisamente la paternidad espiritual del apóstol Pablo y entendiendo cómo el Señor Jesús no acabó con la paternidad espiritual, pero sí, digamos que se la arrebató a la religión y se la puso para sí mismo, porque el Señor es el buen pastor. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a entrar en la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos, nos postramos ante ti, Señor, y damos gracias por tu palabra bendita, Señor, y por tu presencia. Y pedimos en esta hora, Señor, que tú nos limpies con la sangre de tu Hijo amado Jesús, para que seamos limpios, justos, santos y sin mancha delante de ti. Úsame, Dios mío, Padre Santo, para llevar tu palabra a mis hermanos, para dárselas con integridad, con amor, con humildad y con integridad. Señor, úsame para glorificarte a ti, para que nuestras vidas sean edificadas, para que nuestra vida sea levantada en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, y queremos que tu palabra corra como un río, y nosotros queremos ser sumergidos en ese río, queremos entender tus pensamientos, tu alma, tu corazón, tu mente, Señor. Límpianos, Señor, más y más, y llénanos con el poder del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, saludos para todos mis hermanos. Vamos entonces a entrar en la palabra de Dios. Vamos a volver a reconectarnos con el capítulo 4 de Efesios y a volver a leer del versículo 11 al 16, ¿verdad? Entonces, hemos venido mirando, ¿verdad?, sobre la herencia espiritual y la paternidad espiritual. Y ya entramos en el Nuevo Testamento, vimos cómo el Señor comienza a hablarle a los fariseos, a decirles, a quitarlos de ese puesto de honor donde estaban, ¿verdad? Y también viene a mi memoria en estos días esa tremenda parábola que el Señor ya habló a todos ellos, a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley, a los sacerdotes, los grandes de la religión, hablándoles sobre la parábola de los labradores malvados, ¿verdad? De cómo unos labradores, un padre de familia les había dado el control de una viña para que la cuidaran, para que comieran de sus frutos, para que estuvieran allí. Pero que cuando el padre de familia empezó a enviar siervos para que los siervos de la viña le dieran a él lo que le pertenecía, no quisieron hacerlo, se adueñaron de la viña. Esa es la religión, hermanos. Muchas veces en las religiones empezamos con grandes varones de Dios que le han dado la gloria a Dios, pero luego se conforman estructuras religiosas y la gente termina apoderándose de lo de Dios y de la gente que busca a Dios. Y el Señor, al ver esto, pues les quita esto, les dice, esa viña les va a ser quitada y va a ser dada ¿a qué? A otros, que somos la iglesia. Pero yo me pregunto muchas veces, hermanos, si no será que también en la iglesia, muchas veces las iglesias, no todas, pero muchas, le han dado la espalda a Cristo, se han apoderado de las cosas de Dios y se han apoderado de la gente, hermano. Y la gente no conoce a Cristo. Uno va por las diferentes iglesias y la gente no conoce al Señor Jesús, no tiene una relación con Él verdadera. Y los pastores le dicen a la gente lo que les parece, lo que les enseñaron, su doctrina, su teología, y no indagan, no escudriñan para ver si sus teologías son correctas o no. No invitan a la gente a ir a la fuente de la vida eterna que es Jesús. Y hermanos, a mí me perdonan, pero cuando uno busca a Dios, uno necesita es a Dios. Uno no necesita más de los hombres. Uno no necesita bandas de rock. Uno necesita obras de teatro. Uno necesita a Dios.
Y eso es lo que cada iglesia debe tener, la presencia de Dios. Si nuestras congregaciones no tienen la presencia de Dios, no tenemos nada, hermanos. Podemos tener templos grandes, grupos de alabanza, gente danzando, mejor dicho, de todo. Pero si no está la presencia de Dios, entonces no tenemos absolutamente nada, hermanos. Porque lo que la gente necesita es a Dios. Amén. Así que el Señor Jesús le quita la viña, o sea, el reino de Dios a todos estos malos administradores y nos la ha entregado a nosotros. No fue que el Señor abolió completamente la paternidad espiritual, la transformó. Y ya vimos hace 8 días, ¿verdad? Que él mismo ¿cómo? Constituyó a unos ¿cómo? Apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y otros maestros, ¿verdad? Y entonces puso unas autoridades, no fue que nos dejó sin autoridades, y nos conformó en lo que el Espíritu de Dios llama el cuerpo de Cristo. O sea, no una organización, sino un organismo viviente, que siente, que se duele, ¿verdad? Que no debe ser descuartizado o dividido, en lo que Satanás ha sido muy especialista. Entonces leíamos, ¿verdad? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que todos nosotros debemos velar porque los más pequeños espirituales crezcan en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No deben los ancianos ni los más viejos de la iglesia ponerle zancadilla a los más jóvenes, ni a los más pequeños espiritualmente, a los recién llegados. Al contrario, los más viejos en el Señor debemos ser sabios para ayudar a la gente a encontrarse con Cristo. Amén. Mira lo que sigue diciendo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Eso es muy importante. Hay que tener mucho cuidado con las doctrinas, porque las doctrinas nos afectan. Lo que yo hablaba la otra de los autodidactas. No tienen a Cristo por maestro, tampoco a sus pastores escuchan sus consejos, sino que ellos mismos entran en internet, como hoy en día en Google se encuentra todo. Toda la información está ahí. Entonces entran, entonces quiero aprender sobre los diezmos. Y entonces se meten a Google a aprender sobre diezmos. Y resulta que unos van a decir que los diezmos sí son de Dios, otros van a decir que no son de Dios. Y termina ¿cómo? Confundido. Voy a ver sobre la santidad. No, hermano. Si usted tiene pastores, hermano, pregúntenos a nosotros sobre los temas. Y pregúntenle al Señor que es su maestro. ¿Cómo es la santidad? ¿Cómo es lo de los diezmos? Y verá que Dios le responde, hermanos amados. ¿Cuántos testimonios he escuchado yo de hermanos que le han preguntado al Señor sobre los diezmos y Dios les ha respondido? Les pone un sueño, les da una palabra, ¡pum!, contundente. Personas que llegaron a la iglesia y le preguntaron al Señor sobre la idolatría. Hermano, es que ni en eso yo he sido un hombre impositivo. Personas, hermano, que toda la vida y toda la familia consagradas a la Virgen y duermen y en el cuarto donde duermen tienen vírgenes y todo. Y me acuerdo tanto una muchacha que me dijo, ay pastor, imagínese que yo me puse a preguntarle al Señor sobre lo de la Virgen, que si eso estaba bien o mal delante de él, y el Señor me habló en un sueño y me dijo, busca en Hechos de los Apóstoles tal, y ella fue a mirar, y es el texto donde habla sobre Diana de los Efesios, como diciéndole el Señor, hija, no es la Virgen María, María está acá en el cielo, pero ese muñeco que ustedes adoran allá, eso es un demonio, como Diana de los Efesios, como Istar, como Astarte, como Astarot, como todas esas diosas madres, que aparecen en diferentes partes de la historia y en los diferentes panteones de dioses del mundo. Siempre estará la diosa madre. Y por supuesto, cuando estos labradores malvados se apoderaron de la viña del Señor llamado cristianismo, pues ¿qué hicieron? Meter una diosa madre en su religión que se inventaron, hermanos. Uno tiene que tener como inteligencia. Pero cuando usted lee la Biblia, usted no ve una diosa madre. ¿Cuántos dicen amén? No existe diosa madre, existe Dios Padre, un Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres, un solo Dios. 3 personas, un solo Dios. No existe la diosa madre que se inventaron los católicos romanos hace siglos atrás. Los labradores malvados modernos que se apoderaron de la viña del Señor para esclavizar a los pobres hombres y engañarlos y destruirlos. Amén. Entonces, dése cuenta, delicado de las doctrinas, no ande con comezón de oír, más bien pídale a Dios que lo guíe en el estudio bíblico y pregunte lo que no sepa a sus pastores. Para que yo no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina que, dice,
por estratagema de hombres, dice, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Ojo con esto, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, dése cuenta, el diácono tiene que estar conectado con la cabeza que es Cristo. Amén. El que cuida los carros tiene que estar conectado con la cabeza que es Cristo. Sí. El hermano tal que se sienta en la sillita acá tal tiene que estar conectado con Cristo. Sí, amén. Todos tenemos que estar conectados con Cristo. Ojo, pero aquí viene un secreto grande. Si usted está conectado con Cristo, eso se le va a ver. Eso se le nota. Usted va a producir un fruto. Es imposible que usted esté conectado con Cristo y en su vida no estén pasando cosas sobrenaturales. Es imposible que usted esté conectado con Cristo y en su vida no hayan revelaciones, no haya oración profunda, no haya ganar hijos espirituales. Ganar hijos espirituales, hermano, es algo que uno aprende en un curso, es una consecuencia de vivir conectado con Jesucristo. Pero si usted no está conectado con Cristo, hermano, su vida es un desierto. Su vida es como esa higuera que Jesús secó, solo hojas, pura apariencia. Y no hay fruto, no hay realidad. ¿Y qué quiere Dios? ¿Que parezcamos hijos de Dios o que seamos hijos de Dios? Seamos hijos de Dios. Pues que seamos. Mucho mejor que parecer es ser, hermano, acuérdese siempre. Ahora, este apóstol Pablo, que tenía esta doctrina tan tremenda, tuvo grandes dificultades con una iglesia que era la iglesia de Corinto. Acompáñeme ahí atrásito, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. El apóstol Pablo dice una simple frase, pero cuánta sabiduría tiene. Y aquí vamos a aprender lo que es un papá espiritual. ¿Qué es un papá espiritual? ¿Dónde está el papá espiritual? Miremoslo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Amén. Por tanto, ruego que me imitéis. Entonces, ¿no tendréis muchos qué? Padres. Porque uno tiene ¿cuántos padres espirituales? Uno. ¿Y cuántos años puede tener uno en la vida? 1000, dice Pablo. Entonces vamos a explicar. En el Evangelio, Pablo le está diciendo aquí a los de Corinto: yo soy su papá espiritual. En otro texto dice: porque yo os engendré por medio del Evangelio. Yo os engendré en Cristo Jesús. ¿Qué pasó? Pablo llegó a Corinto. Les predicó el Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios, la Biblia, Jesús, la compara con una ¿qué? Semilla. Con una semilla. Igual que las semillas que se botan en el campo. Y el Señor compara los corazones de los hombres con los diferentes terrenos que existen en el mundo, ¿verdad? Cuando la semilla, el Evangelio, la palabra de Dios, entra en contacto con un corazón bueno, ojo con eso, no un corazón bueno según el hombre, sino un corazón bueno para Dios. El corazón bueno para Dios es el que le cree a Dios. Ese es el corazón bueno. Recibe la palabra, recibe el Evangelio y lo cree. Y cuando eso sucede, la palabra del Señor lo asimila a la forma en que nosotros somos ¿qué? Engendrados. Lo mismo, el Señor así como el misterio de la vida, ¿verdad? Donde también el hombre pone la semilla y la mujer es como si fuera ¿qué? El campo, donde la semilla ¿qué? Se siembra. Y si la semilla y el campo es fértil, se genera ¿un qué? Una criatura, un niño. De la misma manera, cuando la palabra de Dios entra en tu corazón y tú la crees, entonces se genera ¿qué? Una nueva criatura. La palabra del Señor le denomina este misterio el nuevo nacimiento. Claro, es la primera parte, pero ese mismo apóstol Pablo, después de predicarles el Evangelio, los cogí ¿qué? Parece ser que no bautizó a muchos, de hecho a ninguno, pero les predicó el Evangelio.
Con eso bastó para engendrarlos en Cristo, dése cuenta. Otro vino y los bautizó. Un ayo ya no es papá espiritual. Ojo con esa parte. Ojo con esa parte. No es papá espiritual el que cuida. Honramos a nuestros pastores, amén. Honramos a todos los ayos, gloria a Dios. Yo bendigo a mi pastor Pablito. Yo bendigo a todos mis pastores amados, a todos los que han intervenido en mi vida. Los amo, los bendigo. Pero el papá espiritual es el que engendra en Cristo, el que me predicó el evangelio con contundencia, con fe. Yo lo creí y me engendraron para Dios. Otro viene y bautiza. Pablo diría, yo sembré y otro recogió y otro regó, pero lo importante es Dios, que es el que da ¿qué? El crecimiento. O sea, Dios usa diferentes personas de diferentes maneras para que yo crezca en Cristo. Por eso siempre la gloria será para Dios. Pero el papá espiritual es el que engendra por medio del evangelio, por medio de la palabra. Da la palabra. Lo bautizan a la persona, le pone las manos el apóstol Pablo a la gente, reciben el Espíritu Santo, ¡pum! Nació de nuevo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso se llama ¿cómo? Papá espiritual. Ahora, ¿pudo ese papá espiritual llamado apóstol Pablo quedarse con los de Corinto para cuidarlos y verlos que crecieran y verlos madurar en el Señor y verlos salir de misioneros y verlos constituirse unos en pastores, otros en apóstoles, otros también de profetas? ¿Pudo el apóstol Pablo quedarse para hacer eso? No. ¿Y entonces eso le quitó la paternidad espiritual? No, porque el padre espiritual es el que engendra. ¿Cuántos me entendieron hasta aquí? El mismo padre espiritual que engendra es el mismo que te da la herencia espiritual. Para que tú me entiendas, así como tú heredas todos los rasgos físicos e inclusive del temperamento y del carácter de tu papá los puedes heredar, también tú puedes heredar lo espiritual de tu papá espiritual. ¿Amén? Entonces, para ponerles un ejemplo, yo tengo hijos espirituales que el Señor me concedió la gracia para engendrarlos en Cristo y pude cuidar de ellos, o sea, cercanos. Dios me los trajo, Dios los puso en el camino y yo he podido cuidar de ellos. Pero hay otros hijos espirituales, hermano, que están en diferentes partes del mundo, a los cuales yo le hablé el evangelio, se creyeron la palabra de Dios y se congregan hoy en otras partes del mundo. ¿Tienen otros qué? Ayos. ¿Tienen otros qué? Pastores. Pero el papá espiritual de ellos fui yo. No los he podido cuidar porque es que, hermanos, para que usted me entienda cómo ha sido mi vida, a los 6 meses de estar en el Señor, ya yo no tenía la cuenta de a cuánta gente le había hablado de Cristo. Ya había perdido la cuenta. Ahora imagínense, 18 años después. No tengo la menor idea, hermano. No tengo. Quisiera cuidar de todos mis hijos espirituales, pero no. Ahora, ¿significa esto que debemos... a ver, escúcheme esto. ¿Significa eso que entonces el que me invita a la iglesia es mi papá espiritual? No, porque no me engendró en Cristo. El papá espiritual en ese caso sería el predicador, al que yo le creí la palabra y me engendró en Cristo, con el que yo recibí el Espíritu Santo, con el que yo recibí el bautismo en agua. Ese sería el papá espiritual. Entonces, ¿qué es lo importante? Más allá de cualquier cosa. Si usted tiene su papá espiritual, gloria a Dios. Y si al mismo tiempo es su pastor, gloria a Dios. Si su papá espiritual es otra persona, pero usted ha tenido un pastor, un ayo, que ha sido como un padre espiritual que lo ha cuidado, que lo ha ayudado, que ha estado con usted en las buenas, en las malas, lo casó, mejor dicho, ha estado con usted en cada paso de su vida. Yo me pregunto, ¿será que debemos menospreciar al ayo? ¿Será que debo menospreciar a ese pastor que me ha cuidado, que me ha amado, que ha sido como una especie de padrastro, por decirlo así, espiritual? Como que me adoptó y me ha cuidado bien. No, ¿cierto? Y yo me pregunto otra cosa. ¿Será que así como el papá espiritual puede bendecir y dar herencia, será que si yo estoy con un buen pastor y él me ama y yo lo amo y tenemos una relación, será que él también me puede dar herencia espiritual? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Claro. Entonces, dése cuenta. Ser un buen hijo espiritual y ser una buena oveja en Cristo siempre va a pagar bien. Entonces aquí el apóstol Pablo, hermanos, está reivindicando su paternidad espiritual porque resulta que se metieron en la iglesia de Corinto un poco de bandidos diciendo que eran cristianos y estaban ¿cómo? Dañando la iglesia. Aquí hay un conflicto grande y por eso es que Pablo está apelando a su paternidad espiritual.
En la segunda carta de los Corintios, a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 al 6, mira lo que dice. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, Pablo, el apóstol como papá espiritual, ¿con quién había casado a la gente? ¿Consigo mismo? ¿Con quién? Con Cristo, ¿sí ve? Paso a paso siempre veremos que los verdaderos hombres de Dios, que los buenos padres espirituales, conducen la gente ¿a quién? A Cristo. Nunca se adueñan de ellos. Siempre los conducen a Cristo. Pero aquí a Pablo le tocó pelear. Sí, le tocó a decir, es que yo soy el papá espiritual de ustedes, pues. Yo sé que ustedes tienen otros pastores allá y lo que quieran, pero ustedes no tienen 2 ni 3 papás espirituales. El papá espiritual de ustedes soy yo, que fui el que les presenté el evangelio. Le tocó hacer eso, hermano. No por enseñorearse de la gente, ¿sí? Y démonos cuenta que Cristo no abolió la paternidad espiritual. Aquí está clarito. Pablo era un papá espiritual. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, pero temo, para los que piensan que la salvación no se pierde, mírenlo aquí. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. O sea que Satanás puede, ¿qué? Extraviarme. Yo puedo empezar muy fiel a Cristo y el diablo por el camino me puede engañar, meterme doctrinas falsas, herirme, que es de lo que más funciona para el diablo, herir a la gente para que se desvíen del camino del Señor. Y el diablo lo puede hacer, ¿y cómo? Extraviarme, hermano. Mire lo delicado que es eso. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿sí ve? Se había metido, ¿qué? Gente diferente, mire, predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Ay, hermano, mire lo delicado. ¿Mediante qué? La imposición de manos. Entonces, por eso uno no puede andar recibiendo cualquier doctrina, ni recibiendo la imposición de manos de cualquiera, porque se le puede, ¿qué? Meter un espíritu de error, meterse un espíritu de religiosidad, meterse un espíritu de apostasía, de error, de falsa doctrina. Oiga, hermano, se endemonió la persona, se le metieron las falsas doctrinas. Oiga, ¿y qué problema, hermano? Yo lo he visto en la vida. Hermanas, personas que comenzaron re bien, el orgullo de la iglesia. Mire esa muchacha, qué belleza, qué bendición. Mire ese muchacho, tremendo, va a ser un gran hombre de Dios. Oiga, se les atravesó por el camino un fulano, una fulana, les habló 2, 3 palabras, los trastornó, los extravió. Se les metió el diablo en la religiosidad, de la apostasía, de la incredulidad, de la falsa doctrina. Oiga, y vaya usted a rescatarlos. Y empezaron siendo los hijos espirituales de uno, que el amor, que la bendición, que dame un abrazo. Oiga, y hoy son los enemigos de uno. Y uno nunca les hizo nada malo. ¿Cómo será? ¿Ah? La diablura. Entonces, delicado, ¿sí ve, hermano? Y el apóstol Pablo por eso está aquí alegando, porque se le metieron a la iglesia un poco de lobos que le estaban destrozando el rebaño. Dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Bien qué? Lo toleráis. Entonces, ojo ahí, se llama el pecado de la tolerancia. Sí, no pasa nada. No deje lo que hable, no, ni deje lo que hable, ni deje lo que imponga manos. Por eso es que mi amado Jesús, sus pastores, somos tan fregados. Que ya llegó la hermana Pulpo aquí a ponerle manos a todos y orar en lenguas. Uy, hermano, nosotros hemos visto muchas cosas en la vida, hermano. Por eso le ponemos orden a las cosas. Porque no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Ni todo el que dice yo soy de Dios es de Dios. Hay que mirar los frutos. Amén. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, hombre, el pastor de ustedes soy yo, el papá espiritual soy yo. ¿Qué está pasando allá? Ha entrado gente a predicarles otro Cristo, un Cristo muerto. Hoy en día se predica mucho eso, un Cristo muerto, igual que la iglesia romana. Y esos que dicen que Cristo está muerto, que ya no hace milagros, que ya no hace prodigios, que ya no hace señales, que ya no da lenguas, que ya no bautiza con fuego, con Espíritu Santo, que ya no hace liberaciones, que ya no es poderoso hasta para resucitar a los muertos. Esos mismos dicen que los católicos son sus hermanos.
Y a los hermanos que creemos en ese Cristo vivo, dicen son una secta. Imagínense, hermano, ¿cómo será el diablo que se les mete tan violento? ¿Qué Biblia será la que leen, hermano? Yo veo una Biblia, en esta Biblia yo veo un Dios poderoso, hermano. ¿Usted qué Dios ve? ¿Usted ve un Dios limitado o ilimitado? ¿Cómo lo ve usted? Yo veo un Dios ilimitado. Yo veo un Dios de poder. Yo veo un Dios que manda a sus ángeles para ayudar a su pueblo. Yo veo un Dios real. Yo veo un Dios al que se le ora y responde, hermano. Ese es el Dios que yo veo. Pero también veo varones de Dios consagrados, absolutamente entregados al Señor. Y con eso son los que Dios se mueve. Ese es mi Dios y ese es nuestro Dios. A ver, dése cuenta, delicado, hermano. Pero bueno, para terminar con el asunto, acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 1:6 y miremos cómo todavía ese papá espiritual es importante en la vida. Mire lo que dice aquí 1:6. Ah, caramba. Primera de Timoteo 1:6. Estoy descachado, tiene que ser la segunda, le cuento. Sí, segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo, le está hablando el apóstol Pablo a su hijo espiritual. ¿Cómo? Timoteo. Era tan fuerte el vínculo que Pablo le llamaba así, verdadero hijo, le dice. Verdadero hijo en Cristo. Para los que critican la paternidad espiritual, está vigente, está plena. Y el problema no es el título de padre espiritual o de papá espiritual, ese no es el problema. Como siempre, el problema es quién y cómo ejerce esa paternidad espiritual. A Dios no le importa tanto el título. A Dios le importa es cómo se hacen las cosas. Mire el apóstol Pablo y mire lo que un papá espiritual en Cristo, en el Nuevo Testamento puede hacer y puede pasar. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Dios le qué? Le dio un don a Timoteo. ¿Cómo se lo dio? Por la imposición de mis manos. Hermano, la imposición de manos, por eso es un ¿qué? Rudimento de la doctrina, porque es supremamente fundamental. Usted tiene que aprender que en la imposición de manos hay transmisión espiritual. De lo que usted tenga va a dar. Entonces por eso hay que llenarse ¿qué? De Dios, para que cuando imponga las manos ¿qué? Pase lo de Dios, venga lo de Dios, las cosas de Dios vengan a usted. Por eso es tan importante, hermano, la paternidad espiritual y no romper ese vínculo. No romper el vínculo. No despreciar al papá espiritual. No menospreciar al mentor, a ese pastor que Dios puso en su vida. Amén. ¿Para darle qué? Cosas del cielo. Cosas espirituales. Cosas grandes de Dios. Entonces, bueno, para redondear el asunto. Como les dije desde el principio, hay papás espirituales que son ¿cómo? Más ricos espiritualmente que otros. Y dependiendo de la riqueza espiritual que tenga cada papá espiritual, asimismo le puede ¿qué? Dar herencia a sus hijos espirituales. En este caso el apóstol Pablo, un varón de Dios impresionante, hermano. Repleto no solo del conocimiento de Dios, sino lleno de la gloria de Dios. Y fue y le impuso las manos ¿a quién? A Timoteo. Y oró a Dios y le dijo: Dios mío, Padre omnipotente, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te ruego que pongas un don en la vida de mi hijo espiritual Timoteo. Te pido que le des tal don. No dice qué don. Le dijo: dale tal don. Don de las sanidades, don de la ciencia, el don de la palabra de sabiduría, el don de las lenguas, de la interpretación de lenguas. Dale el don de la profecía. El papá espiritual le puso las manos para que recibiera un don que él veía que Timoteo necesitaba para su ministerio. Amén. Todo ministerio tiene que estar acompañado ¿de qué? De dones espirituales, porque los dones espirituales es como decir el armamento de los siervos de Dios para servirle a Cristo y destruir las obras satánicas. ¿Cuántos dicen amén allá en la casa? ¿Se entendió bien? Un solo don que usted tenga puede trastornar el mundo entero. Si usted lo ¿qué? Lo aviva. Pero dése cuenta, lo que dice el apóstol Pablo, dice: te aconsejo que avives el fuego del don. Entonces, Dios le da el don al hijo espiritual
por medio del papá espiritual y de su oración y de su imposición de manos. Pero la responsabilidad de que ese don sea grande, mediano o pequeño, ¿es de quién? Del Hijo espiritual. Usted recibió el don de las lenguas. ¿Qué hay que hacer? Usarlo. Orar en lenguas, meterse en la gloria de Dios para que ese don, ¿qué? Se desarrolle. Amén. Se desarrolle. Usted recibió el don de las sanidades. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar, meterse con Dios, ungirse, dejar que la gloria de Dios avive ese fuego de ese don y orar. ¿Por qué? Por los enfermos, para que ellos ¿de qué? Se sanen. Uno, otro. Entre más usted pone en práctica el don, más se aviva y más usted aprende cómo Dios lo usa. Qué importante, hermano, es saber cómo Dios nos usa. Amén. Entonces, ahí vemos la importancia del papá espiritual en la vida nuestra, de cómo Dios nos da herencia espiritual, nos da cosas del cielo, amén, a través de los padres espirituales. Pero es necesario que los papás espirituales estén conectados ¿con quién? Con Cristo. Como lo dije, hay paternidad espiritual legítima en Cristo. Solamente en Jesús. Si hay gente que está en la religión, porque hay mucha gente vinculada a esas estructuras religiosas, ellos no tienen ninguna legitimidad, no son más que labradores malvados que cogieron lo de Dios, se apoderaron de eso y andan ejerciéndolo para doblegar a los hombres y destruirlos y mantenerlos como esclavos. Amén.